Pues muy buenos días. El día de hoy estamos aquí a invitación de Cultura Global para compartir un tema muy interesante. Mi nombre es Carlos Alberto Cosgaya Medina. Soy gestor cultural y pues me he dedicado por muchos años a la investigación histórica con la intención de la puesta en valor y la conservación del patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, en la península en general y en la ciudad de Valladolid y en Cancún en particular. En esta ocasión me pidió Pablo que compartiera para ustedes un tema que estuvimos platicando sobre él y me dijo, oye, me gustaría mucho que este tema lo compartieras con nuestros invitados de las charlas en Cultura Global, y definimos llamarlo el castellano, la lengua y cultura maya en la península de Yucatán. Pues muy bien, para empezar definiremos qué es la lengua maya. La lengua maya es un idioma que se habla amerindia, que se habla en una gran zona geográfica de la península, no solamente de la península y en otros países. Se habla obviamente en toda la península de Yucatán, se habla en el Petén guatemalteco, se habla en El Salvador, se habla en una parte de Belice, Chiapas, Tabasco, y su origen mayense tiene también algo de influencia dentro de la Huasteca y de la cultura olmeca. Como decíamos, es una lengua amerindia y que hoy en día se habla principalmente en estados mexicanos peninsulares, en lo que se ha dividido la península de Yucatán, que antes era una sola entidad, entre Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Pues muy bien, hoy en particular vamos a hablar del maya yucateco, del que se habla específicamente en la península de Yucatán. Mucha gente se pregunta siempre si hay alguna diferencia entre lengua e idioma. Yo consulté al diccionario de la Real Academia Española y ambos coinciden, o sea, puede ser tanto una lengua como un idioma, porque nos dice que lengua es un sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana que cuenta generalmente con escritura, o sea, obviamente como la lengua maya. Sistema lingüístico considerado en su estructura, vocabulario y gramática propios y característicos de una época, de un escritor, de un grupo social. Y el idioma es una lengua de un pueblo o nación, o común, o varios, y un modo de hablar de algunos o en algunas ocasiones. Entonces, por lo tanto, es tanto una lengua como una maya. Hay gente que dice el idioma maya es una lengua, en algunos escritores y algunos investigadores. En general, la lengua maya tiene 31 variantes identificadas. Entre las más importantes están la cuchela, la candona, que está en peligro de extinción, está la xontal, la tojolabal, y en fin. Pero de la que hablaremos específicamente el día de hoy va a ser de la maya yucateca. Y también vamos a hablar de esa parte tan importante que va a ser el periodo de la llegada de los españoles, en donde nos traen una nueva lengua, que es la española, la que vamos a conocer como el español, pero que en realidad ellos también tenían en ese momento en España, en el 1492, que es cuando Colón llega a América. España estaba exactamente en el punto de reunificación con la caída de Santa Fe, ¿sí? Y de ahí viene una búsqueda por una identidad nacional en la península ibérica, porque antes de esto estaba dividida en reinos, ducados, principados, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los puntos más importantes de la búsqueda de la identidad española, como una nueva nación, de un nuevo reino de Castilla y Aragón, se buscaba que se hablara un solo idioma. Era un quebradero de cabeza para la corte española el hecho de que
hubiera una administración plurilingüe en tantos reinos, ¿no? Entonces hay incluso una anécdota de cuando llega Carlos I de España o V de Alemania, que era nieto de los reyes españoles, cuando ya había muerto la reina Isabel, le deja Castilla a su hija Juana la Loca, y ella estaba casada con Felipe el Hermoso de Bélgica, y bueno, ella la declaran incompetente o le declaran loca, la que vamos a conocer en la historia como Juana la Loca, y entonces pues nombran a su nieto Carlos como rey de España. Y una de las primeras cosas que le exigen a Carlos de Gante cuando llega a España, hablando flamenco, es que pues obviamente aprendiera a hablar español. Y hay una carta de las Cortes de 1518 en donde se les solicita que aprenda el español y una gran cantidad de cosas más de mayor enjundia, como dice el documento en el español de esa época, y con la intención de que pues se hablara una sola lengua. Obviamente esto crea y genera conflictos entre la población ibérica, incluso los gallegos, quienes dicen castellana en su momento, ¿no? Este es un texto de esa época. Es nombre ambicioso y lleno de envidia, pues es más claro que la luz que los reinos de León y Aragón tienen mayor y mejor derecho a la lengua que no el reino de Castilla. O sea, hay un rechazo a la lengua castellana. Esta lengua de la cual damos aquí preceptos se llama española. Llámese así no porque en toda España se hable una sola lengua que sea universal a todos los habitadores de ella, porque hay otras muchas lenguas, sino porque la mayor parte de España la habla. O sea, estaban en ese pleno proceso de unificación del lenguaje. Entonces, de esa manera nos llegan a nosotros los primeros ejércitos, los exploradores, los conquistadores, todo el proceso de evangelización. Muchos de ellos vienen con una mezcla del castellano y, bueno, los que venían de Castilla obviamente lo hablaban perfectamente bien, pero un castellano antiguo, un castellano que cuando tengo la oportunidad de revisar documentos del siglo XVI y XVII, pues es muy difícil de leer ya. Muchas palabras significan otra cosa hoy en día, la escritura es absolutamente diferente y a eso se le llama paleografía cuando hay que traducir todo esto. Pues muy bien, ya hicimos una definición de cuál es el contexto de la lengua maya y la lengua española o castellana, de que la lengua maya pues se habla en un territorio muy grande y que la que hablamos específicamente en la península de Yucatán es la que se conoce como el maya yucateco. Hay variantes, si las hay, entre cada una de las regiones, eso lo platicaremos un poquito más adelante. Y en la cuestión de lo español, pues que también en ese momento los españoles estaban definiendo su identidad, incluso en el lenguaje, con la reunificación de España y obviamente con diferentes puntos de su identidad cultural. Y uno de ellos era el castellano, imponiéndose como la lengua oficial de España. Pues muy bien, volvemos a la península, en donde obviamente pues tenemos un proceso de conquista tanto por las armas como por la religión. Hay lugares en la península de Yucatán que se fundaron por conquista militar, por estrategia militar, como vienen siendo Campeche, Mérida, Valladolid y Bacalar. Estos 4 sitios se conocieron como villas españolas. Las demás fueron fundadas por los frailes por conquista espiritual, que son los que se conocieron como pueblos de indios, y que bueno, en el caso de Valladolid, Yucatán, tenemos 2 en una misma ciudad hoy en día, y bueno, muchos tuvieron ese ejemplo de que Valladolid era una villa española y lo que hoy es el barrio de Cizal era un pueblo de indios. ¿Y cómo lo identificamos? Bueno, pues porque Valladolid tiene una iglesia secular y en Cizal tiene un convento. Si nosotros nos salimos de Valladolid, de Mérida, de Campeche y de Bacalar, que tienen iglesias seculares en sus plazas principales, y nos vamos a las demás poblaciones de Yucatán que se fundaron en el siglo XVI, vamos a ver un convento en el centro de la población, lo cual quiere decir que fue por conquista espiritual
y realizado por frailes generalmente. Aunque bueno, los frailes fueron los que dominaron incluso el espacio secular en el siglo XVI y fueron los primeros educadores los que enseñaron a hablar español a los mayas, a los maya parlantes. Muy bien, se habla mucho y se defiende mucho hoy en día, hay una diferencia que vamos a ver más adelante, entre la lengua maya corrompida por el español, como le dicen algunos estudiosos, y la maya verdadera o la maya hach. Pero pues en realidad la lengua maya tenía influencias ya previas, antes de la llegada de los españoles. Es conocido por todos que Chichén Itzá, por ejemplo, es de influencia maya tolteca. En el posclásico hay una migración tolteca hacia la península de Yucatán y por lo tanto tenemos influencia de palabras, de lenguajes dentro de la maya original, de obviamente la cultura tolteca y náhuatl. Entonces, de hecho se han hecho estudios recientes en donde apellidos y palabras que se consideraban específicamente de origen maya no lo son, o sea que son de origen náhuatl. Incluso nosotros, hace poco en Valladolid, yo estudié con una compañera de apellido Chimal y yo siempre creí que era el apellido de origen maya, pero cuando en una reunión en un congreso de la Asociación Nacional de Cronistas, conozco a una persona Chimal y le pregunto si era de origen yucateco y me dijo, no, soy del Hidalgo, del Estado de México, algo así, y me dijo, este apellido es de origen náhuatl. Entonces, pues es muy probable también los españoles, o sea, Francisco de Montejo trae a la península un ejército tlaxcalteca que se establecen en las poblaciones que fueron fundadas, tanto en Campeche como en Mérida, en Valladolid. Hay registros de que hubo un asentamiento de los indios mexicanos, así se les llamaba, y en este caso son los tlaxcaltecas, quienes los mayas se resistían a mezclarse con ellos y que obviamente a posteriori sí hubo una mezcla entre ellos. Pero no solo es esta influencia la que llega a tener en la lengua maya, son muchísimas más influencias debido también al comercio, a la gran navegación que se realizó en ese periodo, que se propiciaba por el comercio entre las diferentes culturas desde el Golfo hasta el Caribe en la parte de Honduras. O sea, traían también palabras de influencia dentro de la cultura maya. Pues muy bien, algo sumamente importante de mencionar es que el pueblo maya no sabía leer y escribir la escritura maya, ¿no? La escritura maya por lo general era epigráfica, o sea que era en elementos duros como la piedra, la madera, etcétera, o también era pintada en documentos que nosotros vamos a conocer como códices. Incluso existía un lenguaje selecto, el lenguaje el maya suyua, que era el que hablaban los sacerdotes nada más, y la clase noble, y era de carácter ritual, ceremonial, etcétera. Entonces, igual como existía el latín en Europa. En Europa, pues bueno, ya vemos que en España se hablaba y se estaba tratando de oficializar el español, y el castellano, pero en realidad también el lenguaje oficial era el latín, era como el inglés de hoy en día entre las cortes para documentos oficiales. Los documentos que sobreviven, hay unas estelas que son grandes monolitos de piedra tallados que nos conmemoran alguna coronación, alguna defunción, algún evento importante relativo, son elementos del periodo clásico. También existen los códices, de los cuales, bueno, pues algunos sabemos, los que somos de la península de Yucatán, sabemos porque nos lo enseñan desde temprano, que muchos de estos documentos se perdieron durante el proceso de evangelización cristiana, y que Fray Diego de Landa, en un acto de fe que se conoció como el acto de fe de Maní, pues destruyó una gran cantidad de estelas, de ídolos y de códices. Algunos creen que se exagera en el número de lo que se menciona en algunos documentos, pero bueno, lo real es que sí fue juzgado, incluso fue llamado a la Corte Real en Madrid para ser juzgado y regresa absuelto e incluso obispo de Yucatán. Y bueno, pero entonces los códices que existen y que sobreviven hasta el día de hoy oficialmente reconocidos son el Códice Dresde, que se encuentra en Dresde, Alemania, el Códice París, que se encuentra en París, Francia, y el Códice Madrid.
que ese se encontró en dos pedazos diferentes y es el más grande. Esos documentos están escritos en jeroglíficos mayas y en escritura maya pintada sobre documentos de corteza de árbol con pintura con cal y bueno, pintados al fresco. Y estos pues, ¿no? Pues se creen que algunos traen tratados de herbolaria, tratados astronómicos y rituales importantes. Dentro de también de los primeros pasos que se dan para lograr que las nuevas poblaciones de América se unieran a la España europea, era que también hablaran solamente español. Entonces, de manera muy temprana, después de la conquista de República Dominicana por Colón, o sea, de la colonización de esa zona, y después de Cuba, se elaboran unas primeras leyes de Indias de 1512. Cuba fue dominada en 1511, la República Dominicana en 1492. Y bueno, se elaboran estas primeras leyes de Indias de 1512, en donde se exige o se les pide a los conquistadores que se hablara y se impusiera el español como lengua y que no sucediera lo que estaba sucediendo en España. Dentro de los primeros pasos que se dan para empezar a transcribir y a enseñar era tener que crear un abecedario de la lengua maya, y para esto, bueno, pues lo que hacían los frailes, que fueron los que se dedicaron a enseñar, era pues empezar a elaborar un abecedario españolizado, o sea, ya con letras del abecedario castellano, que es como lo conocemos nosotros. Hasta esas épocas no se podía leer, a pesar de que existían estos códices, pues no se sabían leer. Incluso sobre la escritura y algunas construcciones, los españoles en las relaciones histórico-geográficas de 1579, los españoles les preguntaban a los mayas de esa época qué eran, o sea, qué significaba algo escrito, o que por qué eran esos edificios, o Q, como le llamaban a las pirámides, y ellos decían que no sabían, que no era de su gentilidad. Ellos sabían hablar por herencia, o sea, por transmisión familiar, en la lengua maya, pero no sabían ni leerla ni escribirla. Entonces, por lo tanto, lo primero que tenían que hacer los frailes para poder enseñar el español era relacionarse con la lengua maya y poder ir comparando pues el lenguaje. Y lo que hicieron fue alfabetizarlo, meterlo al abecedario del castellano o del español. ¿Y cómo lo hacen? Pues de acuerdo a la fonética, que vamos a ver que más adelante se busca una unificación de esa fonética, porque pues había una gran cantidad de propuestas diferentes con respecto a cómo se escuchaba y a cómo se escribía. Muy bien, pues entonces empezamos a ver entonces documentos escritos en maya, como muchos los conocemos, pero que están escritos en maya castellanizada, o sea, con letras del abecedario castellano. Y dentro de ellos, en la península de Yucatán en específico, tenemos los chilambalanes, que hay como 7 u 8 documentos, algunos hablan de 12, y dentro de los más destacados tenemos el chilambalán de Chumayel, el chilambalán de Cagua, por ejemplo, que nos corresponde en Valladolid, y que pues no fue otra cosa que le hicieron ellos, que hacer que la gente o que los mismos frailes recopilaran tradición oral y la plasmaran en escritura castellanizada para la posteridad, y que bueno, fue un acierto tremendo. Muy bien, pues es una gran cantidad de la herencia de la lengua maya castellanizada. Entonces estamos hablando de que nace un lenguaje mestizo desde muy temprano. Carlos Fuentes lo decía en esos episodios que se transmitieron en televisión sobre la historia de México, que decía que México no era indígena ni era español. México nace desde un principio mestizo, o sea, la Nueva España y sus capitanías. Y es una gran verdad, o sea, desde muy temprano
pues estamos viendo cómo la lengua maya es transformada en su fonética al abecedario español y se empiezan a escribir documentos en este formato. Tan pronto llegaron los misioneros a Yucatán, se dedicaron a la tarea de evangelizar dentro de los conventos. Fundaron escuelas, hospitales, etcétera, y en los conventos, pues al relacionarse prontamente con la lengua maya, que pues fue muy rápido en realidad, ellos básicamente dejan a un lado pronto a sus lenguas, como les decían, o intérpretes. O sea, originalmente los frailes tenían intérpretes que ya hablaban algo de español, ¿no? Y con los que se entendían de alguna manera, y pronto los pueden dejar a un lado y empezar a comunicarse de manera directa. Y de esta forma, pues también empiezan a catequizarlos, a enseñarles la religión, y tenemos a Juan de Herrera en el siglo XVI, quien funda una escuela para la enseñanza de la lectura y escritura de los niños mayas, y quien, según nos dice Francisco Molina Solís, tuvo la gloria de ser el primero que hizo conocer a los indios mayas nuestro alfabeto, y el primero que les enseñó no solamente a leer y escribir en castellano, sino también en maya castellanizada, y también a cantar, porque hicieron coros. Otro fue Fray Luis de Villalpando, que llega en 1546 con un grupo de frailes. Él llega de España, provienen desde La Habana, y que es el que, según Tosere, el que supo más sobre la lengua maya, que empezó a aprenderla por señas y perezuelas o piedras, y le redujo de alguna manera a un arte, y escribió una doctrina cristiana en aquella lengua, o sea, en maya, tempranamente, en el siglo XVI. Al parecer también él escribió un libro de arte, una doctrina y un diccionario entre 1546 y 1571. Esto es siglo XVI. Posteriormente, Fray Diego de Landa escribe su relación de las cosas de Yucatán entre 1561 y 1566. Además, Alonso de Solana escribe en 1580 su vocabulario muy copioso en lengua española, que se llamaba Lengua Española e Maya de Yucatán. Mención especial pues es la que se le puede hacer a Fray Antonio de Ciudad Real, quien, además de haber hecho una maravillosa colección de tomos sobre el viaje de Alonso, de Fray Alonso Ponce, también nos escribe un tratado curioso. En el Tratado Curioso de las Grandezas de Nueva España también nos escribe unos sermones de santos en lengua maya, y su gran diccionario calepino en lengua maya de Yucatán. Pues muy bien, con esto podemos ver que los frailes en el proceso de evangelización tuvieron la necesidad de aprender la lengua maya para poder enseñar la lengua española. Y bueno, también obviamente transcribir para adoctrinar, hacer pues, sermones y diccionarios de la lengua maya. Pero algo también sumamente importante es la parte en la que los españoles civiles o militares, o sea, el gobierno, los encomenderos, por ejemplo, que tenían la concesión de tierras y de población, de número de gente que tenían que pagarle tributos, pues ellos tenían denuncias de los frailes en donde explicaban que básicamente no estaban cumpliendo con la parte de, como encomenderos, de promover que fueran a la escuela para aprender el español. Ellos preferían que ellos siguieran hablando solamente español y que no, y de esta manera tuvieran un control sobre ellos, ¿no? Si tempranamente los mayaparlantes hubieran aprendido el español, pues hubieran tenido mucha manera de defenderse, de denunciar y de hacer muchísimas cosas a su favor. Entonces, obviamente, bajo esta estrategia, los españoles pues preferían aprender a hablar en maya que enseñarles, promover que fueran a las escuelas en los conventos para aprender el español. Hay muchas denuncias sobre esto por parte de los frailes. Bueno, pues así se da el periodo colonial. Sin embargo, es sumamente importante mencionar que pues, desde
siempre los mayas pues entregaban tributos, entregaban productos que ellos generaban, no solamente en tributos, sino también en comercio, algunos, llamarle empresarios para no ser redundante con la palabra comerciantes. Entonces, por lo tanto, tenía que haber un diálogo entre ellos y ya se daba una parte importante de comunicación en maya. O sea, los españoles, los criollos, tenían que aprender. Y muchos de los criollos pues eran atendidos por el servicio maya parlante, y por eso el tono tan especial que tenemos los yucatecos de hablar, porque viene de la fonética maya. Entonces, así se da hasta el siglo XIX. Pues no cambia, bueno, cambian los derechos y muchas cosas para los mayas al principio de la independencia, pero bueno, hay que recordar que en el caso particular de Yucatán, la independencia se da en 1521, Valladolid, o sea, Yucatán y todo el país caen en un periodo de guerras internas y golpes de Estado, etcétera, hasta que en 1847, perdón, estalla la guerra de castas en Yucatán, y aquí viene a generarse algo que propicia el que la lengua maya se llegue a hablar y se llegue a conservar de manera más importante. Tal vez si esto no hubiera sucedido, no hubiera habido una preservación de maya parlantes tan importante como la tenemos hoy en día, que es, bueno, al estallar la guerra de castas, pues hay una separación importante, no solamente social, sino también territorial. Después de 1848, la guerra estalla en julio del 47, y en el 48, más o menos por abril-mayo del 48, por estas fechas de 1848, pues hay una pausa y se repliegan hacia lo que hoy es el territorio de lo que conocemos. Era un territorio rebelde, hoy es Quintana Roo, lo fue desde el periodo colonial, y entonces todo ellos se forma como una especie de república, en donde Santa Cruz era la capital, y empieza una teocracia relacionada ya en 1852 con la cruz parlante, en la que todo era en maya, y toda la comunicación que se había dado del 1847 hasta 1852 con los gobernantes y con los frailes, etcétera, los sacerdotes, era en maya. Hay una gran colección epistolar sobre esto en los archivos históricos de Mérida. Y pues obviamente cuando sucede esto de la cruz parlante, pues ya los mayas se deshacen de la intervención de los sacerdotes. Ya ellos eran los generales y los sacerdotes, y a través de la cruz parlante daban e indicaban los pasos a seguir dentro de este periodo, de una reactivación para reactivar la guerra de castas después de pues varios años, casi una década de inactividad. Pues muy bien. Todo esto cambia cuando entramos al siglo XX. En realidad yo como experiencia estudié con mucha gente que su familia era maya parlante y que a ellos les daba pena. Era una época, en el siglo XX hubo como una época de vergüenza para la gente maya parlante, de la gente que vivía en las ciudades o vivían cerca de las ciudades o iban a estudiar a las ciudades, que no aceptaban o compartían que hablaban maya, aunque a veces uno los acompañaba a sus casas o conocía a sus papás y se daba cuenta que entre ellos se comunicaban exclusivamente en maya. Esto incluso llegué a verlo en años recientes en la Universidad del Caribe, en donde gente que de apellidos mayas, y yo daba cultura regional, preguntaba quién habla maya acá, y pues nadie decía. Y ya que terminaba la clase, algunos se me acercaban y me decían: profesor, yo hablo maya, pero no quiero decirlo porque se van a burlar de mí. Y yo siempre los alentaba a que lo reconocieran, a que ellos eran bilingües. Obviamente eso les da un mayor nivel por encima de sus compañeros, porque incluso los que hablan maya tienen la facilidad de aprender a hablar inglés de manera más rápida. Y esto también lo vamos a ver en los años 80, 70, 80 en Yucatán. Llegan una gran cantidad de extranjeros, hippies, que se internan en la zona de Quintana Roo, y que al poco tiempo los veíamos llegar ya con sus mujeres mayas
o mujeres mayas o mujeres extranjeras con mayas y sus hijos y hablando en maya. Entonces, y ellos mismos explicaban, iban a Valladolid a comprar, al médico, etcétera, y nos explicaban esto de que acabo de mencionar, ¿no? Que para ellos era más fácil aprender maya que aprender español. Otro caso, por ejemplo, de la cuestión de la negación de la lengua maya es, por ejemplo, yo tuve un ayudante, un muchacho que hizo su servicio social conmigo, que venía de un poblado de Quintana Roo, y que su familia es maya parlante, todos sus hermanos hablan maya, sus papás hablaban maya, y él, que es el más chico, que con una diferencia bastante grande con los hermanos, nunca le hablaron en maya, a él no quisieron que hablara maya. Entonces, él pues, oía que se hablaban entre ellos y bueno, la aprendió, pero es más lo que sabe escucharla que hablarla. Y bueno, esa es una de las cosas que se vivieron en ese momento. Hasta que en los años 80 viene un cambio grande debido a que, bueno, pues empieza a promoverse la lengua maya para enseñarse en las escuelas. El gobierno del primer gobierno de don Víctor Cervera Pacheco promueve esto en las escuelas. Entonces, en los años 80, por ejemplo, pues da Yuri Knorosov, que es un ruso que nunca pisó Yucatán o alguna región maya, pues descubre la forma de entender la lengua maya escrita, la jeroglífica, gracias al diccionario que hace Fray Diego de Landa, después de haber destruido los documentos del acto de fe de Maní. Y después se publica un diccionario, el diccionario Cordemex en Yucatán, en 1980 también, por Alfredo Barrera Vázquez. Y en 1984 se hace lo que les mencionaba al principio, la unificación del alfabeto maya con respecto a su fonética. Porque, por ejemplo, pues decían acanqué, por decir algo, ¿es con K o es con C o es con Q o con qué es, ¿no? Entonces, se hace una unificación en 1984 sobre este alfabeto unificado y entonces, pues obviamente permite empezar a ya escribirlo de una manera también generalizada, más uniforme. En 1986, estamos hablando 80s, el descubrimiento de la lectura de los jeroglíficos mayas, del surgimiento del diccionario Cordemex, en el 84 de la unificación del alfabeto de acuerdo a la fonética. En el 86 se inicia un programa de televisión en Yucatán, en Mérida, que era para enseñar la lengua maya, se llamaba Volvamos a nuestras raíces mayas, pero que desgraciadamente se termina el periodo de gobierno que lo promueve y se cierra el programa. En los 90 surgen otras actividades importantes, como son muchos libros escritos en maya, que se promueven a través de diferentes instituciones, incluso Biblias en maya, también libros de texto en las escuelas. En Yucatán se modifican las leyes para que también se enseñara la lengua maya en primaria. Enmiendan el artículo 4 constitucional para su enseñanza. Pues muy bien. Después de esto vamos a tener según entendí, pues en el formato que me mandó Pablo, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Actualmente hay un registro de casi 1 millón de mayaparlantes en la península de Yucatán. Para el 2010 habían cerca de 900,000 mayaparlantes en la península y se han hecho muchos estudios a raíz de esto, entre los cuales 2 importantes son algo que mencionaba también al principio, que es el de la Hachmaya, que así lo clasifican, o maya puro, que bueno, ya había mencionado al inicio de la charla, que pues dudo que haya una maya pura, debido a las diferentes influencias, incluso antes de la llegada de los españoles, y que es lo que consideran la Hachmaya como la maya antigua o verdadera,
que es la que se habla precisamente en donde yo crecí, del oriente y en el sur de Yucatán, en la zona de Valladolid y la región Chenes de Campeche. Y la otra es la Xacan o maya mezclado, en la moderna y corrompida por el español, que se habla en el norte, centro y occidente. También existe otra clasificación que se hace sobre la lengua maya, que es en áreas geográficas, de acuerdo a su grado de corrupción, como mencionan en la segunda clasificación, que es, por ejemplo, el área de Nequenera de Mérida y sus entornos, la zona del Camino Real de Occidente Peninsular, el oriente del estado de Yucatán, Valladolid y su entorno, y estas tres últimas son en donde se considera que se hablan mejor. Las dos primeras, que la zona nequenera de Mérida y sus entornos y la zona del Camino Real de Occidente, son consideradas como Xacan o maya mezclado. Y las zonas de oriente del estado de Yucatán, Valladolid y su entorno, la zona sur del estado de Yucatán y central de Quintana Roo y la región de los Chenes de Campeche son las que están consideradas como Hachmaya o maya puro, el antiguo o verdadero. Desde hace muchos años los estudiosos, que ya hay muchos mayaparlantes registrados y calificados por su perfección en el dominio de la lengua maya, quienes incluso dan conferencias, dan clases. Hay universidades que ya, aquí en Cancún tenemos universidades que dan clases de lengua maya, que son certificados los profesores y que pues permiten y están permitiendo la preservación. Esto viene a cumplir algunos de los anhelos que se daban desde los 80s, cuando se establece en las primarias, de que la lengua maya se llevara mucho más allá del nivel de primaria, se llevara a la secundaria, se llevara a la preparatoria y se llevara a la universidad. Obviamente hay detractores. Hace poco veía yo un chat en el que se hablaba de esto y mucha gente decía que para qué le servía la lengua maya. O sea, obviamente hay gente que no es de la península, ¿no? Y bueno, pero obviamente para el maya peninsular y para los peninsulares en general, pues puede ser algo importante. Muy bien, pues a grandes rasgos, esto es de lo que quería platicarles, el origen de este tema por el que me invita Pablo a participar con ustedes, a colaborar en esta charla, es cuando pues, precisamente estábamos hablando de la lengua maya y él me decía y yo le dije que yo había encontrado varios escritos en donde los frailes denunciaban tempranamente que los españoles no estaban ayudando en promover dentro de los mayaparlantes del siglo XVI el que acudieran a las escuelas de los conventos para aprender no solo el catecismo, sino también hablar español. Y todo esto por intereses que mencioné, ¿no? Que es el hecho de que pudieran tener el control sobre ellos y dejándolos siendo solamente mayaparlantes. Entonces, bueno, pues obviamente después me pidió que se hiciera en un formato de lectura y bueno, pues eso es lo que hice el día de hoy y bueno, pues ya dejo abierto el video para algunas preguntas, ¿no? Bueno, pues creo que fui muy claro, como bueno, lo digo en mis clases. No hay preguntas y pues les agradezco muchísimo haber estado en esta experiencia nueva para mí de Facelift. Muchas gracias a Pablo y a Cultura Global por la invitación para compartir este tema con ustedes y pues nos vemos pronto.